¿Quién es Vicente Alarcón? Alguien normal y corriente que desde muy pequeño ha tenido la suerte de poder conectar con el mundo de la espiritualidad muy fácilmente. Dentro del mundo de los espíritus, ¿existen espíritus buenos y malos? Sería paradójico hablar de espíritus buenos y espíritus malos porque eso es una concepción 100% humana. En el otro lado no todo es bueno y todo es malo a la vez. No hay una diferenciación. ¿Cualquier tipo de persona podría intentar comunicarse con espíritus y que no le pasara nada? Por supuesto. Es más, lo que te puede pasar es que desde tu plena ignorancia, si te pones a conectar con un espíritu, que empieces a percibir información y te asustes, que es lo que le pasa a la inmensa mayoría de las personas. Entonces, se asustan tanto que dejan de hacerlo. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que los tarotistas puedan predecir qué es lo que te va a ocurrir en el futuro? El que tú puedas decidir experimentar una realidad diferente. Yo desde el tarot evolutivo y lo que nosotros enseñamos en la escuela Sana Karma es que el tarot evolutivo te sirve para evolucionar, no para predecir lo que te va a pasar. Tú, por ejemplo, podrías intentar comunicarte con Napoleón, por ejemplo, y saber si ha reencarnado ya su ser. ¿El medium puede contactar con seres cercanos a él? Sí, además, la muerte de mi padre ocurrió cuando yo tenía 19 años y te puedo decir que yo he conectado y he hablado más con mi padre muerto que con mi padre vivo. Wow. Entonces, sí que es cierto que al principio es más complicado. Sí que cuanto más te trabajas y cuanto más consciente eres, pues más facilidad tienes, ¿no? Pero sí que es posible. Sí. También te digo que a veces es triste, ¿no? Pues también por desgracia el día 20 de mayo tuvimos que sacrificar a nuestro perro después de estar casi 12 años con nosotros y también es a veces muy, muy duro conectar con él, ¿no? Cuando todavía no tienes esa muerte entendida o superada, vamos a decir. Claro, y otra pregunta que me surge ahora es, ¿tú como medium puedes decidir desconectar de esa capacidad que tienes para percibir energías de la forma que sea? En plan, ¿tú puedes decidir desconectar la radio espiritual en ese aspecto? Sí, cuesta. No te digo que sea algo fácil, ni mucho menos. Y sí que me ha costado mucho trabajo personal para poder realizarlo. Pero claro que se puede hacer. Porque si no llega un momento en el que te conectas en situaciones incómodas, ¿no? Como te decía, ¿no? Pues a mí me gusta conducir, me relajo mucho y no es un momento para estar conectado ni empezar a ver nada, sino simplemente estar focalizado y centrado en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, aunque pueda costar, se puede hacer, por supuesto que sí. Y a veces incluso pues por divertimento, ¿no? Estás aburrido y pues yo no soy mucho de tecnologías, lo justo. Entonces, pues en vez de eso, pues me pongo a conectar o a canalizar, ¿no? lo prefiero antes que utilizar cualquier otro tipo de herramienta. Claro, y te habrá pasado, supongo, de entrar a una casa de algún amigo o de lo que sea y haber visto algo. Tú, en ese momento, ¿qué piensas para decidir comunicar o no comunicar lo que has visto? Bueno, yo tengo la suerte de que la gente que tengo a mi alrededor sabe a qué me dedico, ¿no? Entonces, yo hace mucho tiempo ya que he dejado de estar indoor. Yo en los cursos me gusta decir salir del armario esotérico. No hace mucho ya que he salido del armario esotérico. Entonces, me rodeo de gente que me respeta y que respeta mi trabajo y cómo lo hago, ¿no? Porque no concibo gastar mi tiempo con gente que no me vaya a entender o que no vaya a compartir mi forma de ver o de vivir, ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo no suelo decir las cosas si no me dan permiso para decirlas. Por eso, a cualquier persona, antes de darle cualquier tipo de mensaje o de decirle cualquier tipo de cosa, le pido permiso. Le digo, ¿te puedo decir algo personal? ¿Podemos hablar sobre este tema? Y si la persona me da la posibilidad, pues adelante, pero siempre tengo la deferencia de preguntarle a la persona si quiere saber, porque obviamente todo el mundo no está preparado para saber. Claro, porque ¿cómo puede afectar a una persona que no está preparada recibir X tipo de información? En plan, a su mente, ¿cómo le puede afectar una información que no está codificada para aceptar en ese momento? Si verdaderamente no está preparada, la información no va a entrar. Ni me la van a dar a mí, ni se la van a dar a la persona.
¿vale? Por ejemplo, te pongo un caso en el que una persona me estaba preguntando cuántos años le quedaban de vida. Clarísimamente me dijeron no está preparada para saberlo. Y mi contestación fue esa, no estás preparada para saberlo. Y no es una cosa que a mí me gusta responder, ni muchísimo menos, ¿no? Porque es como tener la espada de Damocles detrás de la cabeza, saber cuándo nos vamos a morir. Por eso todos nacemos sin saber cuándo nos vamos a morir. Para que aprendamos a vivir, no para que aprendamos a que nos vamos a morir, ¿no? Porque es una información, es crónica de una muerte anunciada, que todos los que estamos aquí nos vamos a ir al otro lado, ¿no? Pero muchas veces en el itinere desde que nacemos hasta que nos morimos se nos olvida vivir. Entonces, el aprendizaje principal de estar en este mundo es precisamente vivir, ¿no? Y cuanto mejor, mejor. Claro, entonces, si antes has dicho que crees que tenemos libre albedrío para vivir los aprendizajes que decidamos vivir. Entonces, ¿cómo alguien como tú, por ejemplo, puede conectar con cuánta vida le queda a alguien si, por ejemplo, esa persona cambia de proyección, como has dicho antes? ¿Cambiaría también lo que le queda por existir? ¿O la muerte sí que está escrita? Pues sorprendentemente la muerte tampoco está escrita. Te podría decir de un caso de una persona con un padecimiento de un cáncer. Prácticamente le dijeron, tienes 6 meses de vida, vete preparando papeles y demás, que te mueres. Y esta persona decidió que no, que tenía muchas cosas que hacer, que tenía mucho por lo que vivir y que no se iba a morir. Y vino a mi despacho, me comentó la situación, me dijo, me han dicho que me voy a morir dentro de 6 meses con este cáncer y demás, pero hay algo dentro de mí que me dice que no. Efectivamente, en la sesión apareció uno de sus seres queridos que ya no estaba, en concreto era su madre, y le dijo que para nada, que aunque tenía un cáncer incurable, que por supuesto que se podía curar y que procurara por su curación. Y bueno, me consta que esta persona sigue viva después de 2 años y todavía no se ha muerto. Entonces, pensar que venimos con una fecha de caducidad concreta, por así decirlo, ¿no? Un poco de sorna, también sería atentar contra nuestro libre albedrío. Al fin y al cabo somos tan libres que somos capaces hasta de decidir si seguimos en este plano de existencia o no. Y, por ejemplo, ¿qué sucede cuando un alma que justo acaba de nacer muere en el instante en el que va a nacer? Ese alma no estaba preparada para vivir lo que tenía que vivir. Ese alma ha servido para traer un mensaje a la familia de desapego o cualquier otro tipo de aprendizaje. Por supuesto que sí. Esto es una cuestión que veo mucho en el despacho, sobre todo de mamás incluso que han decidido abortar, ¿vale? Yo no estoy a favor ni en contra del aborto, simplemente es un hecho, es algo que está en la sociedad y muchas veces conectamos con esas almas y siempre nos dicen lo mismo. Ellos ya sabían que iban a ser abortados, ellos ya sabían que iban a morir en el momento del parto, por eso eligen a esa mamá. Porque con ese no nacimiento están dejando una información dentro del clan familiar y están dejando un aprendizaje dentro de ese clan familiar. Muchas veces estos seres, para mí son seres de luz, que se quedan acompañando a las madres o a los padres, están ayudándoles a crecer y a evolucionar de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, el Maestro Jesús ya lo dejó escrito también, ¿no? Hasta los pelos de tu cabeza están contados. ¿A qué nos viene a decir esto, no? Pues que absolutamente todo lo que pasa en este mundo tiene una finalidad, aunque nosotros no seamos capaces de entenderla. Entonces, se podría decir que cualquier tipo de muerte tiene un mensaje para toda la gente que está alrededor. Absolutamente, y primordial y principalmente para la gente que está muy cerca, tanto sea familia como sean seres queridos, como sean compañeros de vida. Ninguna muerte pasa porque sí, y ninguna muerte es por casualidad, ¿no? A mí me gusta decir que nadie se muere el día de antes, sino que todos nos morimos en el momento en el que tenemos que morir, ¿sí? ¿Qué es importante? No la muerte, lo importante es la vida, cómo he vivido, cómo he llegado hasta este punto, ¿no? Y cómo me muero. El cómo me muero es primordial. Si te puedes... A mí una cosa que me gusta pensar y que me gusta trasladar mucho en mis cursos es ¿qué pasaría si te murieses en este preciso instante? ¿Te morirías en paz?
Te morirías dejando a tus seres queridos, dejando las cosas hechas como las querías hacer, estando con las personas que verdaderamente quieres estar. Creo que esto es algo que nos tendríamos que preguntar todos, prácticamente todos los días. Claro. Y entonces, por ejemplo, una persona que esté en una situación en la que se estima que se va a morir muy pronto, ¿cuál sería la mejor forma para acompañar a esa persona hacia la luz, por llamarlo de alguna manera? Sobre todo darle tranquilidad ante la muerte y entender que la muerte simplemente es un cambio vibracional, que la muerte no es algo oscuro, que dé miedo o que te pueda llevar a no sé qué. Se ha vendido mucha filosofía y se ha vendido mucha historia con que cuando te mueres, cuando estás en el túnel, puede venir no sé quién y llevarte hacia otros planos. Yo sinceramente, como te decía antes en el podcast, a mí no me gusta vender miedo, porque no le veo ningún tipo de sentido. Absolutamente todo el mundo pasa al otro lado, nadie se queda aquí anclado. Sí que es cierto que hay seres que vienen a acompañarnos y ayudarnos, como pueden ser seres queridos, por supuesto que sí, claro que sí. Pero de ahí a pensar que esos seres nos pueden hacer daño o que están encima de nosotros absorbiendo nuestra energía y tal, no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido. Ellos tienen su propia energía, que es mucho más útil que la nuestra, no necesitan el hardware que tenemos nosotros con el cuerpo. Entonces, siento que es muy importante entender que esa parte espiritual, estos espíritus que nos acompañan, estos seres que están a nuestro alrededor, siempre están para ayudarnos, siempre están para darnos algo bueno, para darnos un aprendizaje, un entendimiento. Y cuando hablas del otro lado, a mí me surgen preguntas como ¿cuántos lados hay al otro lado? ¿Cuántos planos se supone que existen donde quedan guardadas o registrados esos espíritus? Cuando hablo de lados, a mí no me gusta hablar de jerarquías, ¿vale? Porque, como te decía, como yo tengo un pensamiento muy advaita, para mí en el otro lado absolutamente todo es lo mismo. Vale. Entonces, para mí, hablar del otro lado es hablar de esa parte espiritual en la que se encuentra toda esa información. Vale. Yo no diferencio entre la información de las almas de esta vida de la información de las almas de hace 200 años. Para mí todo está ocurriendo a la misma vez. Entonces, aunque nuestra concepción humana sea un poco complicado entender, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con el tiempo no es lineal, sino que es circular, meterse esto en la cabeza es un poco complicado, ¿no? Entonces, cuando accedes al otro lado, cuando conectas con esos entes espirituales, si tú tienes una radio, ¿no? De una vibración muy alta, pues vas a poder conectar con una información más profunda, pero para mí todo está en el mismo plano. Todo es el mismo plano. Yo sé que esto levantará ampollas a muchísimos mediums, ¿no? Pero como te digo, yo no baso mi mediunidad en los libros de Kardec, ni mucho menos, y menos en una educación judeocristiana, para nada. Entonces, después de decir todo esto, ¿tú crees que nosotros somos los creadores, los co-creadores de nuestro cielo y de nuestro infierno? ¿O realmente hay almas que parece que han creado un infierno o han acudido al infierno porque te transmiten que realmente están en un sitio que no les gusta estar? Hay muchos mediums que por su forma de pensar y por todo lo que tienen dentro de sí, por esa educación judeocristiana, como te decía, no saben diferenciar entre un espíritu y un egregor. Un egregor sería algo así como un ente espiritual que ha sido creado a través de la mente humana, ¿no? Como podría ser el infierno o como podría ser el demonio, llámalo como quieras. Bueno. ¿Vale? Entonces, para mí el infierno o el egregor del demonio es una creación humana, como te decía, ¿no? Zaratustra se lo inventó hace 3000 años, dijo, oh, qué bien, el monoteísmo, venga, vamos a hacer que todos los demonios sean en uno, ¿no? Y creó el demonio, ¿no? Entonces, cuando llevas 3000 años creyendo en una cosa y dándole energía, al final lo creas. Al final haces que exista y tú puedes conectar con el demonio. Es más, hay una iglesia del demonio, ¿no? Entonces, continuamente está recibiendo información y continuamente está recibiendo energía. Entonces, se crea. ¿Qué ocurre? Que tú conectas con él y si no sabes diferenciar un espíritu de un egregor, vas a creer que es un espíritu. Entonces vas a decir, claro, en el mundo de la espiritualidad hay el demonio y hay otros demonios. Claro, obviamente, pero no son propiamente dicho espíritus, son egregores de creación humana. Claro, entonces
lo que confirma esto es que al creer algo lo creas y reconfirmas tu creencia y por lo tanto para ti es una verdad. Exacto. Como para ti esto es una verdad. Efectivamente. ¿Todo lo que yo estoy contando es verdad? No. Porque nadie me va a poder rebatir lo que yo estoy diciendo. Me podrá contar su verdad. Y me podrá contar su historia y su experiencia, como yo estoy haciendo ahora. Pero yo en absoluto busco la verdad. Hace muchos años que dejé de buscar la verdad, Christopher, porque es que es un callejón sin salida. ¿Sabes por dónde se sale de un laberinto? ¿Por dónde? Por dónde se entra. Si tú entras a un laberinto, vas a salir por donde has entrado. No hace falta que busques otra puerta, ni que te vuelvas loco. Vuelve donde te has metido. Y la verdad, la búsqueda de la verdad, es un laberinto. Entonces, en el momento en el que te metes a buscar una verdad, ya te has perdido. ¿Por qué? Porque entonces estás buscando solo una realidad. Y vivimos en una Matrix que nos da la oportunidad de vivir multitud de realidades. Aunque cuando estamos iluminados vemos 2 o 3. Nada que ver. Al final es pasar del por qué al para qué. Totalmente. Totalmente. Del por qué me sucede esto a para qué me está sucediendo esto, qué es lo que puedo obtener de esto a nivel de aprendizaje. Así es, y sobre todo entender el aprendizaje, que como bien dices, ¿no? Si yo me tengo que meter en este laberinto para aprender algo, pues bendito sea, y está fenomenal, estupendo, me pegaré un ratito por ahí, pero al final voy a llegar a la misma conclusión que cuando empecé, que tengo que buscar un aprendizaje y que ese aprendizaje me va a permitir ser mejor para los demás, pero principalmente para mí mismo. Entonces, cuando esa verdad te liberas de su búsqueda y todo lo das por cierto, ya no luchas en contra de ti mismo. Y sobre todo, ya no buscas el conflicto con nadie. Porque empiezas a entender que el otro no te ataca. Empiezas a entender que el otro ha vivido sus circunstancias, ha vivido su realidad y que por eso se activa de esa manera, ¿no? Y que él tiene su aprendizaje y yo tengo el mío. Entonces, está perfecto.